Esta es una foto aérea de Houston. Es, literalmente, una pesadilla de expansión interminable. Y desafortunadamente, se ha convertido en el símbolo de cómo se ven muchas ciudades estadounidenses. Solo mira Los Ángeles, Dallas o Las Vegas, por ejemplo. Es lo mismo, pero con diferente estilo. Básicamente, es una expansión desordenada. Así es, una nueva palabra. Y antes de que alguien se enoje conmigo, literalmente ahora vivo en Phoenix, Arizona, que es igual. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué la mayoría de las ciudades estadounidenses están tan mal diseñadas? Bueno, hay una idea errónea común de que siempre se construyeron alrededor del automóvil, que las autopistas, los suburbios y la completa falta de caminabilidad eran inevitables. Pero eso en realidad no es cierto. De hecho, a principios del siglo XX, las ciudades estadounidenses tenían algunas de las redes de tranvías y ferrocarriles más extensas del mundo. Toma como ejemplo al sur de California en su totalidad. En la década de 1920, tenían el Pacific Electric Railway, mejor conocido como los Red Cars, que en ese momento era el sistema de trenes eléctricos más grande del mundo, con más de 1000 millas de vías. Organizado alrededor de los centros de las ciudades de Los Ángeles y San Bernardino, conectaba ciudades en el condado de Los Ángeles, el condado de Orange, el condado de San Bernardino y el condado de Riverside, y eso era junto con el Los Angeles Railway, que principalmente servía al centro de Los Ángeles con 642 millas de vías férreas. En su apogeo, juntos llegaban a atender a unos impresionantes 350 millones de pasajeros al año. Sin embargo, hoy en día, estos sistemas de transporte público prácticamente no existen, salvo por una red de autobuses congestionada y el metro de Los Ángeles, que siendo justos, en realidad está bastante subestimado, pero aún es un proyecto en desarrollo y representa un gran retroceso comparado con donde debería estar. Por supuesto, Los Ángeles es solo un ejemplo de esto. Detroit tenía un gran sistema de tranvías. Houston lo tenía, Atlanta lo tenía, Buffalo lo tenía. Es la misma historia en todas partes. Para la década de 1920 aproximadamente, 1200 sistemas de tranvías operaban en todo el país, con más de 44,000 millas de vías. No solo eran las grandes ciudades, sino también las ciudades medianas y los pueblos pequeños. Ellos definieron dónde vivía la gente, dónde abrían los negocios y dónde crecían los vecindarios. Los distritos caminables y de uso mixto, por los que ahora los estadounidenses pagan más por vivir, eran lo normal. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, por supuesto, hay algunas razones. Tenemos que regresar a finales del siglo XIX, cuando los tranvías eléctricos estaban reemplazando a los tirados por caballos, los cuales rápidamente se convirtieron en el modo de transporte dominante en muchas ciudades. Era un negocio muy rentable, y con el tiempo, los empresarios que manejaban los tranvías, llamados magnates de la tracción, consolidaron varias líneas en monopolios en muchas ciudades. Eventualmente, muchos de ellos firmaron contratos con los gobiernos de las ciudades para obtener el derecho explícito de operar como monopolio en esa ciudad. A cambio, aceptaron todo tipo de condiciones. Un requisito particularmente perjudicial era que mantuvieran las tarifas constantes en 5 centavos y que los dueños de las líneas de tranvía estuvieran obligados a mantener el pavimento alrededor de sus vías, según Stephen Smith de Market Urbanism. Esto no era un gran problema en ese momento, hasta que llegaron los años 1910, cuando el Ford Modelo T, el primer automóvil accesible para las masas, realmente comenzó a despegar. A principios de 1908, había menos de 200,000 automóviles en Estados Unidos. Para 1916, ese número creció a más de 2.2 millones. Una vez que estos autos estaban en las calles, circulaban sobre las vías de los tranvías, y los tranvías ya no podían operar de manera eficiente. Había retrasos enormes, atascos de tráfico, y la gente no estaba contenta con la situación. Luego, cuando miramos hacia atrás a los contratos que estos magnates del transporte habían firmado, los sacrificios que hicieron para actuar como monopolios, especialmente cuando ya no operaban como tales, se volvió una situación imposible. Déjame explicar. Estas empresas seguían atadas a tarifas de 5 centavos, que no se ajustaban a la inflación, pero los tranvías tenían que obtener la aprobación de las comisiones municipales para cualquier aumento de tarifa. Y la idea de la tarifa de 5 centavos se había arraigado como una especie de derecho de nacimiento entre gran parte del público. Así que no las aprobaban. Pero además, estaba esa otra obligación, la de mantener el pavimento alrededor de sus vías. Así que, esencialmente, esto significaba que estas compañías estaban subsidiando efectivamente el uso del automóvil, incluso mientras destruía su negocio. Y de nuevo, pagar por este mantenimiento mientras también estás atado a un sistema de tarifa de 5 centavos es la manera más rápida de irse a la bancarrota, a la que inevitablemente llevó. Para 1918 aproximadamente la mitad de la red de tranvías de Estados Unidos era operada por compañías que se habían declarado en bancarrota. Mientras luchaban por sobrevivir durante la Gran Depresión, muchas compañías optaron por invertir en autobuses, y las razones eran bastante simples. Primero, era más barato. Segundo, era más fácil agregar nuevas rutas. Y tercero, estos tranvías de una sola unidad que circulaban en tráfico mixto tenían tanto las desventajas de un tren, al no poder desviarse, como las desventajas de un autobús,
que tenía capacidad limitada. Para finales de la década de 1920, alrededor del 20% de las ciudades del país usaban solo autobuses. Ahora, en este punto, siento que tengo que hacer una mención rápida de la conspiración de que General Motors acabó con el tranvía. Básicamente, entre 1938 y 1950, una empresa llamada National City Lines, con inversión de General Motors, Firestone Tires, Standard Oil, Phillips Petroleum y Max Trucks, todas estas empresas, que se beneficiarían de la desaparición del transporte público, compraron los sistemas de tranvía en 45 ciudades de 16 estados, desmantelaron la infraestructura y aceleraron el cambio hacia los autobuses. Esto es innegablemente cierto, pero la realidad es que esta tendencia ya estaba en marcha con o sin ellos. Realmente solo lo aceleraron, como buitres alimentándose de los restos de un sistema moribundo. Como dije antes, para finales de la década de 1920, el 20% de las ciudades del país usaban solo autobuses, y muchos otros sistemas ya estaban haciendo ese cambio, en algunas rutas incluso antes. Mientras tanto, el alcance final de esta conspiración solo llegó a alrededor del 10% de los sistemas de transporte público de Estados Unidos en total, o incluso menos si consideras que el número de ciudades estadounidenses con tranvías superaba las 700 en la década de 1920. Para mediados de la década de 1930, antes de que hicieran cualquier compra, ya había un automóvil registrado por cada 2 hogares en Estados Unidos. El resto del mundo occidental empezó a deshacerse de sus tranvías solo un par de décadas después. Pero no me malinterpretes, la industria automotriz y petrolera no es inocente en absoluto en el panorama general. Ellos son la razón por la que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos priorizan los autos sobre las personas. Por ejemplo, la Asociación Americana del Automóvil patrocinando programas de seguridad escolar, diciéndoles a los niños que deben detenerse antes de cruzar la calle y dejar pasar a los autos, o los 12 mandamientos de seguridad, que publicaron en 1925, diciéndoles básicamente que la calle es para los autos. Este era un sentimiento nuevo, uno que sería más fácil de inculcar en una generación nueva y más joven, asegurando un mercado receptivo en el futuro. De esta manera, los niños crecerían con la idea implantada de dónde debían estar los autos en la sociedad. Y mira el punto número 11. Específicamente, no cruces la calle indebidamente. Esto también viene de la industria automotriz, basándose en la idea de que sería más impactante para una persona ser ridiculizada y juzgada por sus compañeros. La industria automotriz comenzó a implantar la idea de que caminar por donde quisieras en las calles era estúpido, ilegal e inseguro. Los promotores del automóvil presionaron a la policía para avergonzar públicamente a los infractores y emplearon el uso de silbatos y gritos para llamar la atención sobre la persona en lugar de corregirla discretamente. También organizaron campañas de seguridad donde actores disfrazados de payasos cruzaban las calles ilegalmente, dando a entender que hacerlo era una tontería. Este fue un método agresivo para reescribir la narrativa sobre los espacios públicos, y también así fue como se inventó el delito de cruzar la calle indebidamente. Luego, cuando los grupos de la industria automotriz tomaron el control de una serie de reuniones convocadas por el entonces secretario de Comercio Herbert Hoover para crear una ley modelo de tránsito que pudiera ser utilizada por ciudades de todo el país, terminaron con la Ordenanza Municipal de Tránsito Modelo de 1928, la cual fue influenciada por una ley de tránsito en Los Ángeles que implementó controles muy estrictos para los peatones, de tal manera que los peatones solo podían cruzar en los cruces peatonales y únicamente en ángulos rectos. Y básicamente es la base legal para la forma en que las ciudades estadounidenses todavía regulan a los peatones hoy en día. Más tarde, los medios de comunicación mejoraron a la hora de promover la importancia de los automóviles, e incluso lograron ayudar a cambiar la cultura de todo el país hacia una que enfatizaba el individualismo y la libertad de la carretera abierta. Las compañías automotrices invirtieron fuertemente en campañas publicitarias que presentaban al automóvil como una herramienta esencial para alcanzar el sueño americano. Quedó claro que el automóvil estaba ganando por mucho la discusión sobre el transporte frente al transporte público. Y muy pronto, ese argumento estaba a punto de recibir el mayor impulso en la historia de Estados Unidos. El 29 de junio de 1956, el presidente Eisenhower firmó la Ley Federal de Carreteras, el proyecto de obras públicas más grande en la historia de Estados Unidos. Autorizó más de $25,000 millones para más de 41,000 millas de autopistas interestatales. Pero el detalle crucial era la estructura de financiamiento. 90% federal, 10% estatal. El gobierno federal cubría 90 centavos de cada dólar gastado en la construcción de autopistas. No existía un programa equivalente para el transporte público. Las ciudades que querían sistemas de tren o autobús tenían que financiarlos casi completamente por su cuenta. Esto creó un enorme incentivo financiero. Construye autopistas y Washington paga. Construye transporte público y estás por tu cuenta. Para las décadas de 1950 y 1960, el gobierno de Estados Unidos gastaba el 75% de los fondos de transporte en carreteras y menos del 1% en transporte público masivo. Ni siquiera era una competencia justa. Este sistema de autopistas cruzaba las zonas urbanas, y en el proceso destruía por completo vecindarios urbanos y aislaba totalmente a otros. Sin la construcción del sistema interestatal,
Las poblaciones del centro de las ciudades habrían crecido en promedio un 8% en lugar de disminuir un 17%. Estas áreas aisladas se transformaron en suburbios. Y si lo piensas bien, todo el concepto de un suburbio es algo loco. Son barrios enteros, a menudo sin muchas comodidades a poca distancia, que solo son accesibles en automóvil. Es un gran cambio respecto a los espacios públicos bulliciosos y orientados a la comunidad de los asentamientos humanos tradicionales. Esto me lleva a mi siguiente punto: la zonificación. La mayoría de los estadounidenses nunca ha leído el código de zonificación de su ciudad, pero la zonificación es la razón principal por la que las ciudades estadounidenses son como son. El modelo dominante se llama zonificación euclidiana, nombrado así por el caso de la Corte Suprema de 1926, Village of Euclid contra Ambler Realty, que confirmó el derecho de las ciudades a separar estrictamente los usos del suelo por tipo. La idea principal: viviendas aquí, comercios allá, oficinas en otro lugar, la industria muy lejos. Aproximadamente el 97% de los municipios de Estados Unidos utilizan el código de zonificación euclidiana. En la práctica, esto significa que los estadounidenses a menudo no pueden caminar a una tienda de la esquina, porque literalmente es ilegal construir una en su vecindario. La cafetería, la tienda de abarrotes, el consultorio del doctor, todos tienen su propia zona asignada, en zonas comerciales a las que solo se puede acceder en automóvil. En el 75% o más del suelo residencial en la mayoría de las principales ciudades estadounidenses, es ilegal construir cualquier cosa que no sea una casa unifamiliar aislada. No se permiten dúplex, casas adosadas ni pequeños edificios de departamentos. Solo casas con jardines y entradas para autos, distribuidas a densidades demasiado bajas para que el transporte público sea viable. Y hay una razón para esto. De 1934 a 1968, la Administración Federal de Vivienda ayudó a financiar más de $120,000 millones en préstamos para vivienda, y el 98% de ellos fue para ciudadanos blancos. Esto ayudó enormemente al éxodo blanco y facilitó dramáticamente la compra de una nueva casa en los suburbios, en comparación con rentar o comprar en la ciudad. La Administración Federal de Vivienda tenía directrices de suscripción que penalizaban activamente los vecindarios urbanos densos y de uso mixto, y favorecían los nuevos desarrollos suburbanos de baja densidad. Tan solo en Los Ángeles, alrededor del 74% de todo el terreno destinado a viviendas está zonificado exclusivamente para casas unifamiliares. Ahora solo compara esto con Japón, donde la zonificación se establece a nivel nacional, con solo 12 categorías, y el sistema es jerárquico. Cada zona superior permite todo lo que está permitido en las inferiores. Una pequeña tienda junto a un edificio de departamentos no es una excepción especial, es lo normal. Tokio, una ciudad densa con más de 10 millones de habitantes, es una de las grandes ciudades más asequibles del mundo desarrollado, en parte por esto. Así que el gobierno federal estaba construyendo autopistas hacia los suburbios y financiando las casas al final de ellas al mismo tiempo. Entre 1950 y 1970, los viajes anuales per cápita en transporte público en Estados Unidos cayeron de 115.8 a 36.1. Y luego está la situación del estacionamiento. Algunos estudios han estimado que hay unos increíbles 2.000 millones de lugares de estacionamiento en el país. Cada destino debe hacer espacio para el auto antes de hacer espacio para la persona. Hay entre 3 y 8 lugares de estacionamiento por cada vehículo registrado en el país. En promedio, en las ciudades de Estados Unidos con más de 1 millón de habitantes, el 22% del terreno en el centro de la ciudad se utiliza para estacionamiento. En Columbus, el 27% del centro de la ciudad es estacionamiento. En Kansas City, el 29%, Orlando, 33%. En el centro de Tampa, también es un tercio. Y de sus 24,000 espacios de estacionamiento, una cuarta parte no se usaba durante las horas pico. También quiero que pongan atención al hecho de que estamos usando diferentes ciudades en cada ejemplo. Porque obviamente sería fácil criticar al suroeste una y otra vez, pero el problema realmente está en todas partes. Incluso las escuelas, lugares construidos para niños que legalmente no pueden conducir, están diseñadas alrededor del automóvil. En muchas ciudades como Charlotte y Dallas, los requisitos mínimos de estacionamiento obligan a las preparatorias a dedicar casi la mitad de su espacio a estacionamientos y pasillos para autos. En Copenhague, los niños caminan o van en bicicleta a la escuela desde los 6 años. Eso es normal allá. Todo esto crea una trampa que se refuerza a sí misma. Si las casas están dispersas, las tiendas quedan lejos. Si las tiendas quedan lejos, la gente maneja. Si la gente maneja, los negocios construyen estacionamientos. Si los negocios construyen estacionamientos, todo se dispersa aún más. Una vez que caminar se vuelve imposible, el transporte público pierde pasajeros. Y finalmente, una vez que el transporte público pierde pasajeros, las ciudades ensanchan las calles. Cada parte del sistema sostiene a todas las demás partes. E incluso cuando los destinos no están lejos, las mismas calles pueden hacer que caminar parezca peligroso. Una tienda puede estar a 250 metros de distancia, y aún así parecer imposible de alcanzar a pie, porque la carretera entre tú y ella fue diseñada para autos que van a 72 km por hora, sin mencionar el hecho de que puede que ni siquiera haya una banqueta para ti. Cada 4 años,
La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles publica un informe anual llamado Evaluaciones sobre el estado de la infraestructura de transporte de Estados Unidos. En 2025 le dio a Estados Unidos una calificación de D en transporte público. Pero bueno, eso es una mejora respecto a la calificación de D- que recibió en 2021. Los resultados de esto se pueden ver en todas partes. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, de 2024, el 78.4% de las personas se traslada al trabajo en automóvil, y solo el 3.7% utiliza el transporte público, mientras que caminar y andar en bicicleta son aún menos comunes. Ahora supongo que aquí es donde hablamos de lo que se debió haber hecho para prevenir todo esto. Y bueno, supongo que lo que debió haber sido la solución nos lleva de regreso al problema. Como dije antes, a principios del siglo XX, casi todo el transporte público era de propiedad privada, y no podían competir con todos los subsidios que el gobierno daba en forma de construcción de caminos y autopistas. Este fue el grave error que se cometió, ya que Estados Unidos debió haber apostado por el transporte público en este punto, como lo hicieron muchos países europeos. Recuerda, países como Japón, Francia, el Reino Unido, todos sus sistemas en realidad también comenzaron como empresas privadas, pero fueron nacionalizados por los gobiernos debido a la falta de rentabilidad o para su integración. E incluso cuando muchos de estos sistemas de metro, como el metro de Tokio, más tarde se privatizaron en una especie de asociación público-privada donde el gobierno mantiene la propiedad de la infraestructura, mientras que empresas privadas operan algunos de los servicios de tren. No empezaron de esa manera. Esa es la diferencia clave. E incluso así, muchos países como China, Corea del Sur y Alemania tienen sus sistemas de transporte completamente propiedad del Estado y/o operados por empresas estatales. Ahora, no estoy diciendo que Estados Unidos no haya hecho esto. Sí hubo tomas de control por parte del sector público en Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York hasta Chicago e incluso Los Ángeles. Hoy en día, casi todos los sistemas de transporte público en Estados Unidos están subsidiados, pero terminaron ocurriendo demasiado tarde, como una misión de rescate en lugar de un proyecto de modernización. Luego, las finanzas entraron en juego, porque la propiedad pública no significa automáticamente que haya dinero disponible. En Estados Unidos, ha habido un debate de larga data, pero sinceramente ridículo, sobre la rentabilidad del transporte público. Por alguna razón, muchos estadounidenses esperan que los trenes y autobuses se justifiquen por si generan ganancias en la taquilla. Sin embargo, las autopistas nunca se juzgan de esa manera. Nadie exige que un distribuidor vial recupere su costo de construcción a través de peajes. Y eso es justo. El objetivo del transporte público no debería ser la rentabilidad, sino facilitar el movimiento de las personas, lo que a su vez genera actividad económica. Esto estimularía la economía mucho más de lo que el dinero de la venta de boletos podría hacerlo. El servicio postal de los Estados Unidos y las bibliotecas públicas no son rentables, pero son servicios públicos, lo que fundamentalmente significa que existen para servir al público. Así es como debería verse el transporte público, pero más bien, se ve como un servicio de asistencia social local para personas desfavorecidas, no como infraestructura nacional. Prácticamente ningún metro europeo o sistema de transporte completo, de hecho, es rentable. Pero no importa porque estos países reconocen su valor. Las agencias de transporte no necesitan ganancias para crecer. Necesitan inversión para crecer. Amtrak en realidad es un buen ejemplo de eso. Con su récord de 34.5 millones de pasajeros en 2025, incluso si no crees que esté bien administrado. Dicho esto, no estoy diciendo que el transporte público justifique un gasto gubernamental sin fin tampoco. Solo digo que no debería haber una expectativa de que sea rentable. Pero técnicamente hay maneras de hacerlo rentable. Por ejemplo, en Asia, los sistemas ferroviarios de Hong Kong y Japón son muy rentables, en gran parte debido a su modelo ferroviario con desarrollo inmobiliario, donde las compañías ferroviarias pueden desarrollar y administrar los bienes raíces de alta densidad sobre y alrededor de las estaciones. Si Estados Unidos quiere renovar su transporte, entonces necesita ver esto de una manera completamente diferente. Muchos críticos dicen que el país simplemente es demasiado grande y no tan denso como los países europeos o asiáticos para que el transporte público sea viable. Pero realmente no tiene sentido. Quiero decir, Estados Unidos se construyó con el ferrocarril. Casi todas las ciudades que existen hoy en día existen gracias al ferrocarril. De hecho, hoy tienen uno de los mejores sistemas ferroviarios de carga del mundo. Estados Unidos es grande, pero no debería compararse con un país europeo, sino con el continente europeo en sí. Partes de Estados Unidos, como los estados del Corredor Noreste, el Triángulo de Texas, el Cinturón de Óxido, o incluso solo de Los Ángeles a San Francisco, tienen un tamaño de población, densidad y distancias similares a las de áreas más pequeñas de Europa. Sin embargo, cuando comparas sus opciones de transporte, las megaáreas de Estados Unidos todavía quedan muy por debajo. El tamaño del país en realidad no importa cuando el transporte público opera específicamente en las ciudades. El problema no es que no haya tren de alta velocidad en Wyoming. Sin embargo, las cosas pueden mejorar. Es posible. Muchas ciudades en Europa se estaban volviendo centradas en el automóvil en los años 60 desde Ámsterdam hasta Copenhague, pero pudieron protestar y a partir de ahí, todo fue en aumento. Incluso en la actualidad,
París ha estado haciendo cambios radicales en su infraestructura durante las últimas 3 décadas para volverse más transitable a pie, eliminando lugares de estacionamiento y convirtiendo calles en zonas peatonales. Al final, el terrible diseño de Estados Unidos es tanto un problema de transporte como de zonificación. Van de la mano. Pero siendo realistas, ¿Estados Unidos alguna vez podrá implementar algo así? ¿Alguna vez podrán resolver sus problemas de infraestructura? No estoy seguro, pero ¿tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.